La llegada de los conquistadores españoles a la zona del Perú, encabezados por Francisco Pizarro, vendrá a trastocar casi en su totalidad el sistema de vida andino y las estructuras que daban la base a esta sociedad, alterando su cosmovisión, su orden político, económico y sus principios sociales, buscando imponer un nuevo modo de vida y una religión totalmente diferente de aquella que ya existía en estos rincones. ¿Qué estás haciendo, pedazo de bestia? El quiebre en este orden traerá múltiples consecuencias y con los años irán forjando una nueva visión del mundo. La evangelización de los Andes será una misión de enorme trascendencia, convirtiéndose en uno de los objetivos fundamentales de la corona española. Pero la efectividad de este proceso será algo difícil de cuantificar hasta el día de hoy. Y esto lo podemos ver en la persistencia de un modelo de religiosidad propiamente latinoamericano, muy distinto al credo oficial romano, con tintes de corte naturalista y pagano y definida por la mixtura de factores diversos a partir de las diferentes influencias culturales que se han venido a dar cita en este rincón del mundo. ¡Es hermosa! La zona surandina es un ejemplo por demás claro de la preeminencia de este tipo de elementos, como sucesora del imperio de los Cuatro Suyos, heredando determinadas prácticas religiosas que persisten en el quehacer colectivo, como por ejemplo la adoración a deidades como las huacas, las conopas, mamasaras, compas, huancas, malquis, chacpas, chuchos, etc., sumadas a las procesiones a lugares sagrados en ciertas épocas del año o en situaciones de crisis, la adoración a los cerros como entidades protectoras de las comunidades, la tributación a las zapachetas y otras huacas protectoras de los caminos, la mantención de los rituales vinculados a la adivinación a través del uso de la coca, entre otras prácticas que aún vienen a marcar los ciclos de la vida andina, la estructura social y una identidad que se niega a desaparecer. Increíble. Entonces, el profundo arraigo de las formas de vida tradicionales de la zona andina vendrá a generar aquí una concepción religiosa difícil de eliminar, por más esmero aplicado por los conquistadores, y el rol de figuras como los curacas, por ejemplo, irán pugnando por mantener modos de vida tradicionales como parte de la cohesión de la comunidad. Apruebo. Además de lo anterior, otra de las barreras fundamentales para el proceso evangelizador de los hispanos corresponderá al lenguaje, con un enorme problema en torno a la traducción de algunos conceptos y dogmas principales del cristianismo, incomprensibles para los indios. Solo más tardíamente se impulsará la obligatoriedad en los sacerdotes del aprendizaje del quechua y o aymara para el desarrollo de su faena. Viejo Kuma. Será así como múltiples aspectos de la sociedad andina se verán trastocados con la irrupción hispana, desde los cultivos, ganadería, la alimentación, la vestimenta, etc. Y la modificación de los patrones de vida será mucho más complejo. Y de este modo veremos cómo elementos tales como la celebración de bautismos masivos y otros sacramentos de forma obligatoria no significarán necesariamente la adopción efectiva de los valores del cristianismo de parte de las comunidades indígenas, sino más bien se erguirá como el ejemplo de una evangelización sin un fondo. Y así, la yuxtaposición de la religión cristiana no será suficiente para el abandono de las prácticas tradicionales y de una estructura mental ya conformada con antelación dentro del mundo andino y bastante consolidada a través del devenir del tiempo. ¿Cómo será la resistencia de las comunidades indígenas ante la imposición de la nueva fe? A propósito de Semana Santa, en este capítulo conversaremos sobre la evangelización española y sobre un particular movimiento de resistencia y rebelión dado durante el siglo XVI, conocido como el Taquioncoy o la enfermedad del baile. Los amautas eran quienes transmitían el conocimiento en los Andes. Y las historias de la Mauta es un podcast de historia y relatos de Chile y Latinoamérica en un formato sencillo y para todos y todas. Bienvenidos al capítulo de esta semana. Ante el potente e irrefrenable avance de las huestes hispanas sobre los Andes, los indios no tendrán mucho que hacer. La lucha armada prontamente será desbaratada y solo se mantendrá una resistencia en determinadas zonas de la región y por lapsos breves. Y así prontamente se irá construyendo una sociedad colonial, con una estructura bastante rígida y con la imposición del catolicismo, el cual vendrá a chocar con las religiones preexistentes en esta parte del mundo y a determinar en un principio el triunfo del dios de los españoles por sobre las divinidades andinas. Se acabó, me voy de aquí. Con el avance del tiempo se irá generando una cierta homogeneización cultural y religiosa, pero sin alcanzar una plenitud en su desarrollo,
ni la anhelada extirpación de las creencias, cultos y divinidades andinas que continuaban presentes en las prácticas cotidianas. Es así, como en lo religioso, será uno de los escenarios a conquistar que resultará de mayor complejidad, pues la colonización de las almas no es un trabajo sencillo y la eficiencia de esta faena es difícilmente cuantificable. La subestimación intelectual de las comunidades indígenas llevará al diseño de variadas políticas de adoctrinamiento que en el terreno poseerán escasa o nula efectividad. Ponele voluntad. La ignorancia de muchos religiosos cristianos, los mitos, los preconceptos y el desconocimiento del modo de vida indígena también vendrán a conspirar contra el avance de la evangelización. Por ejemplo, no será sino hasta la celebración del Tercer Concilio Limense, por allá por el año 1562, varios años ya después de que habían establecido los españoles aquí, donde se decidirá la traducción de los sermones cristianos al quechua, lo cual vendrá a plantear cierta uniformidad en el discurso. Antes todo se hacía en español, aunque los indios no entendieran nada de esta lengua. ¡Ay, qué bruto, focalicero! Pero todo dependiendo de la motivación del cura doctrinero de turno, y lo cual no era mucha en realidad. En relación con la resistencia ante la irrupción de esta nueva fe, no todos lo harán de la misma forma, pudiendo distinguir diferentes maneras. Por un lado, existirá una resistencia pasiva, es decir, de corte pacífico y mayormente interna, sin entrar en conflicto o en un desafío abierto a la autoridad hispana. Y así podremos ver, en muchos casos, una conversión por conveniencia. Es decir, una cristianización externa con el fin de encajar de mejor forma dentro del sistema social y económico hispano y de esta forma conseguir algunos privilegios y beneficios en la comunidad. Simpson, usted es diabólico. Además, existirá una mantención del culto tradicional, lo cual será realizado a través de diferentes elementos que serán conservados ocultos o que en muchos casos también serán tolerados por los curas, en pos de la obtención de ciertos beneficios pecuniarios, es decir, el billete. Y los españoles, muy españoles y muchos españoles. Como es el caso de las celebraciones religiosas, en las cuales se mezclaban las costumbres ancestrales con el nuevo culto cristiano, a través de la entrega de ofrendas, las cuales eran aprovechadas por los sacerdotes para la obtención de beneficios. La labor del curaca, o jefe de comunidad, será fundamental, convirtiéndose en pieza clave para la conservación de la religiosidad tradicional y de la mantención de los vínculos ancestrales, ejerciendo un doble rol al encontrarse vinculado al aparato colonial español, pero también buscando la continuación de sus relaciones tradicionales con la comunidad. Una posición bastante complicada. No soy un héroe, me gusta golpear a la gente. Las comunidades andinas, acostumbradas por la colonización inca, se encontraban bastante habituadas a la incorporación de elementos nuevos dentro de su estructura religiosa, presentando una organización bastante flexible a los cambios. Y así se irá dando una fuerte interacción con los elementos propios del ritualismo cristiano, sumando cosas de esta religión a las creencias andinas, superponiendo un mundo con el otro, lo cual será imperceptible a la visión de los doctrineros, ¡Qué bien! conservando así gran parte de su quehacer antiguo, pero disfrazando sus rituales y ofrendas con el tinte de la nueva religión. Tengo que admitir que su actuación fue perfecta. Realmente me engañaron. Así se irá dando una identificación de sus huacas con figuras de la nueva religión y sus creencias se irán matizando con el barniz católico. Pero la resistencia ante la imposición de esta nueva religión no solo se mantendrá en la pasividad, lo tranquilo y lo oculto. En varios casos vendrá a tomar una forma activa, alzándose como una resistencia violenta y un rechazo de los valores, dioses y rituales impuestos por parte del conquistador. Es dura de conquistar. El caso más emblemático estará conformado por el Taiki Onkoi, también conocido como la enfermedad del canto o la enfermedad de la danza. Me están dando ganas de bailar un pinche cumbión bien loco. Un movimiento surgido en la segunda mitad del siglo XVI, en la cual se buscará el rechazo completo del cristianismo y el fin de sus prácticas, procurando el rescate de la religión originaria de los Andes, alegando la resurrección de las huacas y el inicio de un nuevo ciclo que vendrá a terminar con la restitución de estas divinidades y por fin la expulsión de los invasores. Los indios comenzaban a bailar de manera frenética y nada los hacía detenerse, entrando en una especie de trance que podía durar por semanas, bailando día y noche, lo cual iba contagiándose dentro de las comunidades. Las huacas se encarnaban en los cuerpos de los rebeldes, dotándolos de espíritu divino que se manifestaba en la posesión o en el trance en el que entraban con las pinturas corporales, la música y el baile ceremonial, lo cual podía durar por largo tiempo. Bailan sin cesar, bailan sin cesar. El surgimiento de este Taiki Onkoi se hallará en la zona de Ayacucho,
en el centro sur del Perú, expandiéndose rápidamente hacia la zona de Cusco, Lima y Arequipa, siendo encabezada por los Tarpuntaes, quienes se encargarán de la prédica de la resurrección de las huacas y la restauración del mundo inca. ¡He vuelto! ¡He vuelto! Rápidamente, este movimiento pasará de lo religioso a lo cultural, buscando el rechazo de todo aquello que implicara una relación con lo hispano, las vestimentas, ¡Mucha ropa! el modo de vida, la comida y los nombres. Los líderes de la rebelión sostenían que el abandono de las huacas se había vuelto en algo nocivo y ahora ellas reclamaban una restauración de su culto, como algo sumamente necesario para la restauración del modo de vida tradicional andino. No crean en Dios ni en sus mandamientos, no adoren las cruces ni imágenes, y no entren en las iglesias. Practiquen los ayunos que se acostumbraban en los tiempos del Inca y no copulen sin antes haber tomado chicha. Pizarro venció a los incas en Cajamarca porque Dios había vencido a las huacas, pero ahora todas han resucitado para darle batalla y vencer a Dios. Había llegado el momento de iniciar un nuevo ciclo y retornar a las costumbres tradicionales, y quien no colaborase se convertiría en llama, o peor aún, acabaría maldito, caminando con la cabeza debajo y los pies arriba. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! ¡Guau! El movimiento fue saltando de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, dotando de una inspiración mesiánica común a quienes se fueron levantando en armas contra los españoles en una rebelión de las huacas. Pese al natural rechazo a lo cristiano español y la búsqueda del retorno a la tradición andina, igual podremos distinguir claramente cómo dentro de este movimiento rebelde existirán varios elementos que denotan una fuerte influencia del cristianismo. Sí. Partiendo por la figura de su líder, Juan Chocne, secundado por las indias que fueron conocidas como Santa María y María Magdalena. Los cambios en las percepciones del universo y la identificación de las figuras de la huaca ya no en objetos como era tradicional en el mundo andino, sino que ahora en personas poseídas por estas, muy similar al catolicismo. Todo lo cual irá demostrando cómo los elementos del cristianismo ya se encontraban fuertemente entrelazados con el pensamiento y las concepciones religiosas andinas. Muy bien, se acabó. Deshonor, deshonor sobre toda tu familia. Es importante mencionar que en paralelo a este movimiento de liberación espiritual o religiosa, surgirá también la rebelión de Vilcabamba, como uno de los últimos atisbos de pugna de los incas. Pero no existirá un vínculo claro entre ambos procesos, sino más bien estaríamos hablando de una coincidencia temporal. Sí, como si estas cosas pasaran. Ambos movimientos tenían objetivos distintos, pero sí serán coincidentes en su caída, pues los españoles buscarán pronto apagar estos focos para evitar mayores complicaciones. Entonces, la represión será encargada a Cristóbal de Albornoz, quien procederá con toda fuerza y violencia, desbaratando la rebelión, identificando a los líderes de la misma y castigando con látigo, corte de pelo y exilio a todos quienes poseyeran algún vínculo con el movimiento. ¡Eres un monstruo! Además, este mismo personaje se encargará de dar una explicación racional y lógica a los estados de éxtasis que presentaban los participantes en esta llamada secta, aludiendo su accionar a la ingestión de la maca, No lo sé, Rick, parece falso. procurando de esta manera una desmitificación del movimiento rebelde, quitándole el sustento espiritual que tanta energía, tanta fuerza y tanto arraigo le entregaban. ¿Por qué tienes que arruinar las cosas que yo quiero? Tras la caída de Tupac Amaru, el líder del movimiento rebelde de Vilcabamba, vendrá una nueva etapa de la conquista del Perú, marcado por el logro de la pacificación prácticamente definitiva del territorio y la pérdida del último referente de liderazgo para las comunidades andinas. ¡Están matando un hueón! Pero este será el punto de partida para el surgimiento de un mito, el mito del Incarri, el cual tomará múltiples elementos del cristianismo, otra vez, para la construcción de un mensaje esperanzador que permitiera la mantención de la ilusión en la restauración del antiguo modo de vida inca, destruido con la conquista hispana. Básicamente, se tratará de la persistencia del ideal de la resurrección y el retorno del Inca, centrándose para esto tanto en la figura de Atahualpa como en la de Tupac Amaru, en el suplicio de ambos, identificándolos bastante con la figura de Cristo y con su resurrección, más sumándole también las características mesiánicas del cristianismo y su idea del juicio final. ¡Ahí te voy, San Pedro! Todo lo cual servirá para la mantención de un elemento de apoyo para el rechazo a las prácticas impuestas por la religión de los conquistadores. ¡Ay, Satanás! ¿Dónde te metiste, Satanás? Takionkoy e Incarri corresponderán a mecanismos defensivos o de rebelión abierta en contra del sistema de colonización hispana, centrándose en una resistencia activa a la imposición de los valores occidentales del cristianismo, basándose
en la esperanza o la ilusión de un retorno al momento previo de la llegada de los españoles y buscando el rechazo de todos los elementos que habían sido impuestos por ellos. Los alcances de este tipo de movimientos serán insospechados en el tiempo, mezclándose con diferentes aspectos, tanto políticos, militares, sociales y religiosos, e incluso teniendo alcances más largos, vinculándose en épocas más recientes con el surgimiento de movimientos guerrilleros, como el Tupac Amaru o el Sendero Luminoso. ¡Fuego, fuego! ¡Shushi, llama a los bomberos! O de sectas religiosas expandidas por la zona amazónica, lo cual vendrá a exponer las huellas que esto producirá dentro de la sociedad andina. Entonces, haciendo una síntesis, podríamos ver cómo la imposición de la doctrina católica no será suficiente para la conversión plena de las comunidades de la zona sur andina. De este modo, ante la resistencia pasiva o activa, lo que podremos distinguir aquí parecerá corresponder mayormente a una cristianización, entendida esta como una forma mayormente exterior de inclusión de los indios dentro del redil de la iglesia, con la imposición de sacramentos y de formas externas de la fe que no eran mayormente entendidas por los indígenas. De este modo, al parecer, la religiosidad andina, sus características particulares, su colorido y su folclorismo serán netamente un producto de esta colonización espiritual que chocará constantemente con la resistencia indígena, dando origen a esta hibridación que irá enriqueciendo el panorama sacro de Latinoamérica y de los Andes, como una marca registrada de esta zona del planeta. Tras siglos de intentos de evangelización de los Andes, podemos ver cómo esta será una tarea de un éxito relativo, pues al día de hoy, la zona andina no mostrará la mantención de una fe muy católica en sí, ¿no? Más bien una fe muy particular y con elementos y tradiciones fuertemente sostenidas desde la época prehispánica. Maravillosa jugada. En cuanto al Takiyonkoi, estudios recientes han llegado a la conclusión de que esta enfermedad del baile podría haber tenido su origen en la intoxicación por mercurio. Estoy drogado. Debido a que la minería era la principal actividad que se daba en la zona donde se origina el movimiento. Y hoy se mantiene como un mito popular, limitado a fiestas y al arte, especialmente en las regiones de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, siendo su manifestación más típica la conocida danza de tijeras, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad desde el año 2010. ¡Bravo! Latinoamérica corresponde a uno de los últimos reductos más fuertes del catolicismo, lo cual parece venir a confirmar el éxito del trabajo hispano. Pero basta darse una vuelta por cada rincón de la región para ver un tipo de fe diferente y cómo la mixtura cultural han hecho de estos cultos algo sumamente llamativo, particular y de un corte folclórico más que religioso. ¿Quién ganó en esta lucha espiritual? El análisis es complejo y es difícil definir un triunfador, pero claro está que aún logramos escuchar los tambores de los Andes y todavía podemos distinguir a lo lejos las figuras de estos indios danzantes poseídos por los espíritus ancestrales que aún parecen cantar y bailar en el corazón andino. Yo me despido por ahora, dándoles las gracias por haber escuchado y compartido un nuevo relato. Nos volveremos a encontrar la próxima semana con más historias de La Mauta. Les dejo un gran saludo entre estas ondas de sonido. Yo soy La Mauta, espero que se sigan cuidando de esta pandemia y que no descuiden a sus huacas. Y los vuelvo a encontrar caminando por estos rincones de la historia en un par de días más. Hasta pronto. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta.